Buenos días, amados hermanos y visita que en esta mañana nos acompaña. Les invito a que oremos primero antes de dar comienzo a la enseñanza de esta mañana. Eterno Dios, te adoramos y te exaltamos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En este que es hoy tu día, hemos venido para honrarte, exaltar tu nombre y bendecirte, darte toda la gloria y toda la honra. Te rogamos que sea el Espíritu de Dios ayudándonos en esta mañana en la exposición, Señor, de la enseñanza de la elección incondicional. Muchas veces resulta duro y difícil de aceptar, pero que sabemos que tú eres bueno y que sobre todo esta enseñanza está en tu palabra, que ha sido inspirada y revelada y nos las has dado a nosotros para conocer lo que tú eres, por medio de eso poder adorarte y bendecirte. Te pedimos de tu socorro y de tu ayuda en esta hora, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde el domingo pasado comenzamos la serie de enseñanza de lo que son las doctrinas de la gracia, y se habló, nuestro hermano Gerley habló el domingo pasado lo que es la incapacidad del hombre o la depravación del hombre, o que el hombre está muerto espiritualmente para buscar a Dios, y que Dios tiene que venir en la búsqueda y darle vida al hombre para que el hombre pueda reaccionar a ese llamado, sin ser el hombre o sin dejar el hombre de ser responsable. Y hoy vamos a estar hablando de la elección incondicional. Los que de pronto quieran profundizar un poco más en este tema, yo voy a usar usé como libro guía para exponer esta doctrina o esta verdad, un libro del hermano Edwin Palmer, que son las doctrinas clave. Ahí pueden profundizar un poco más, es bien claro, sobre todo para aquellos que no tenemos una aguda memoria o somos un poco limitados para aprender ciertas cosas. Pues el hombre es muy básico y muy práctico en transmitirnos y enseñarnos esta gran verdad. Y vamos a estar viendo ciertas definiciones acerca de lo que es, qué significa predeterminación, qué significa predestinación, para poder entender mucho mejor la elección incondicional. Y vamos a estar viendo la base bíblica y algunas aclaraciones al final. Las preguntas que tengan se darán al final en caso de que nos quede el tiempo. Y podemos comenzar hablando o dando una definición de qué significa predeterminación. Y predeterminación significa el plan soberano de Dios, por medio del cual Él decide todo lo que sucede en el universo entero. O sea, todos los actos, todas las cosas que suceden en el universo entero. Todo está predeterminado dentro de la voluntad de Dios. Y podemos ver un ejemplo para una mayor claridad de esta definición de predeterminación. Miren, leamos un momentico Génesis 45, versículos 5 al 8. Y creo que está acá también vamos a verlo desde el 7. 7:8 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios el que me ha puesto por padre de Faraón y señor y de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra.
ahí nosotros vemos un acto predeterminado por Dios. O sea, nosotros sabemos la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. José fue vendido como esclavo, fue preso, sufrió, lloró, fue angustiado altamente y fue llevado a Egipto. Pero vemos que en medio de todo eso, José dice, fue Dios el que permitió todo eso y hoy estoy aquí. O sea, Dios permitió todo ese acto. Dios lo predeterminó que sucediera de esa forma, sin el hombre dejar de ser responsable de lo que estaba haciendo. Pero Dios predeterminó que eso sucediera así. Y la misma Escritura dice, ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviaste a Egipto, sino Dios. Entonces, José tenía claro esta definición. Sufrió, lloró, el hombre no dejó de ser responsable, pero Dios había predeterminado que eso sucediera de esa forma. Y es una maravillosa enseñanza que nos da las Escrituras con relación a todos los sucesos que nos acontecen en nuestras vidas, y una gran consolación. Ahora, esa es la definición de predeterminación. La definición de predestinación, a mí me gusta mucho cómo la define R.C. Sproul en su libro, creo que es Escogidos. Él lo define la palabra pre como tiempo o antemano, y lo que sigue de la palabra determinación como el destino o llevarnos hacia el final de las cosas. O sea, Dios de antemano, en el tiempo de antemano, nos escogió y nos trazó un destino, el cual llegaremos al final, y ese destino final o es la vida eterna o es la condenación eterna. Entonces Dios de antemano en el tiempo nos eligió, nos escogió, marcó un destino en el cual nos va a guardar por medio de los actos predeterminados a llevarnos al final, a una vida eterna en el cielo o a una condenación eterna. En este caso la predestinación es hacia la vida eterna. Y la predestinación se compone de dos partes. Una es la elección y la otra es la reprobación. La elección tiene que ver con los que van al cielo y la reprobación son los que tienen que ver con los que van al infierno. El tema de la elección ha causado muchos debates al interior de la iglesia cristiana o de la iglesia evangélica. Y para entender mucho mejor el tema de elección incondicional, vamos a ver las dos palabras por separado para ir entendiendo mucho mejor esto. Por decirle, Palmer utiliza elección y da un ejemplo. Él dice, cuando hay unas elecciones políticas o cuando hay una campaña hacia la presidencia, se presentan varios candidatos. De esos candidatos, el pueblo tiene que escoger uno de los varios que se presenten. Y este ejemplo nos va a ayudar a entender mucho mejor cuando expliquemos incondicional. Entonces, hay una campaña presidencial, se presentan varios candidatos y uno de esos X número de candidatos son elegidos por el pueblo. Entonces, elección es escoger, seleccionar. Uno escoge, uno selecciona qué candidato quiere. Y la elección divina es que Dios escoge. Dios escoge. Y hasta ahí no hay ningún problema. Dios escoge los que van al cielo. Ahora, incondicional. Incondicional.
Para entender la palabra incondicional es bueno contrastarla con la enseñanza que se ha dado a lo largo de los siglos dentro de la iglesia cristiana. Y de pronto algunos de los que estamos aquí hemos creído la elección condicional. Y la elección condicional es una elección que está condicionada por algo. Está condicionada por algo. Y es algo que hay en la persona que es elegida. Ese es el significado de una elección condicional. Por ejemplo, todas las elecciones políticas son elecciones condicionales. La selección del votante es condicionada por algo que el candidato es o está prometiendo. Nosotros votamos por eso, es una elección condicionada por algo que nos están ofreciendo o por algo que tiene el candidato. Así pues, las elecciones que hacemos nosotros de otras personas son elecciones condicionadas. Las cápsulas presidenciales son condicionadas y uso ese ejemplo como para tener más claridad con relación a cuando usemos lo incondicional. Y todas estas elecciones son condicionadas. Hay algo que hay en el que está aspirando, pero nosotros vemos algo en ese tipo de elección condicional. Pero Dios también hace una elección. Pero ¿será que Dios en esa elección es como nosotros que la condicionamos a algo? ¿Será que Dios ve algo en el ser humano, así como nosotros vemos ese algo cuando vamos a elegir a alguien para un cargo, para ser presidente, gobernador, alcalde? ¿Será que Dios ve algo que le llame la atención en nosotros para elegirnos? Y ahí es donde comienza el problema de este asunto incondicional. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, les invito a leer Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, y vamos a leer varios versículos, y busque la Biblia, hermano, y lea la Biblia, o mire los versículos acá, para que usted se convenza lo que dice la Biblia, no se conforme solo con lo que uno le diga, el versículo tal, mírelo en las Escrituras. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hasta ahí, ¿Dios en qué basa su elección para nosotros si no hay nada en nosotros? Y sigue diciendo, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga ¿qué? O sea, que Dios no ve algo bueno en nosotros, ni una cosa buena, y no hay ni uno quien haga lo bueno para Él escogernos. Y dice, no hay ni siquiera uno, o sea, todos los hombres están totalmente descartados para tener algo bueno que Dios lo mire para poder escogerlo. Y dice, sepulcros abiertos es su garganta, engañado, bueno, hasta el 12 vamos a dejarlo para ir avanzando. O sea, el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y no hay ni uno bueno y no hay nada bueno en el ser humano. La elección divina, partiendo de estos versículos y como nos los muestra las Escrituras, siempre es una elección incondicional. Una elección incondicional. Dios nunca basa su elección en lo que el hombre piensa, dice, hace o es. No sabemos en qué basa Dios su elección.
Ese es el gran misterio. Sabemos que es por amor. Pero no sabemos en qué Dios basa su elección en nosotros, si no hay nada bueno en nosotros, si no hay ningún hombre bueno, si no hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios. Pero no es algo que está en el hombre, el cual seduce a Dios para que nos escoja. Miren, supongamos que la elección que Dios hace para ir al cielo se basara en algo que tenemos nosotros los seres humanos, pensamos o hacemos. Podríamos decir entonces, ¿quién sería salvo? Ninguno. Ninguno sería salvo. O sea, ¿quién podría presentarse delante de Dios y decirle que ha hecho alguna vez siquiera algo bueno por un instante? Y ese bueno hay que entenderlo dentro de la enseñanza que dio nuestro hermano Gerley el domingo pasado. No se pierda los domingos para que coja el sentido de las cosas. No hay nadie, no hay nada. La Biblia dice que no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. No hay quien haga el bien. Si la elección de Dios se basara en una sola cosa buena que encontrara en nosotros, entonces nadie sería elegido. Porque Romanos capítulo 3 dice que no hay ni uno bueno. Según la doctrina de la elección condicional, o muchos lo conocemos, la doctrina arminiana, la elección divina es condicional. Ellos dicen, no, la elección es condicional. Creen que Dios prevé quién creerá en Cristo. Y entonces, basado en ese conocimiento previo, Dios decide elegir a creyentes para ir al cielo. O sea, Dios conociendo todas las cosas, desde mucho antes que suceda, ¿qué dice la elección condicional o los que defienden esta doctrina? Ellos dicen, no, Dios sí elige, o sea, sí hay una elección, pero esa elección se basa porque Dios ya sabe de antemano quién va a creer en Cristo. Entonces, como Él ya sabe de antemano quién va a creer en Cristo, a esa persona la elige. ¿Sí entienden ese concepto, no? A esa persona la elige. ¿Creen que a veces el hombre natural no regenerado posee la suficiente bondad en sí mismo para elegir a Jesús? Y ellos defienden esa elección condicional. Dios sabe quién creerá en Cristo. Como Él sabe quién creerá en Cristo, entonces viene y lo escoge y lo llama para ser partícipe de su iglesia. Entonces, el hombre elige a Dios. Y entonces, posteriormente, Dios elige al hombre. La elección de Dios queda condicionada por la elección del hombre. Eso es lo que se enseña en muchas iglesias hoy en día. Y eso es lo que nosotros denominamos la elección condicionada. Pero, ¿cuál es la base bíblica para nosotros refutar esto? De que Dios escoge de forma incondicional, o sea, por Él, no por nosotros. Les invito a que vayamos a Juan, capítulo 6, versículo 37 al 39. Esto viene así porque no estamos dándole publicidad al agua, ¿bien?
Juan capítulo 6, versículo 37 al 39. Dice de la siguiente manera: todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y sigue diciendo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Miren, ahí es cuando nosotros decimos la salvación es segura, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque si la salvación se perdiere, Jesús no cumpliría la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que Él no pierda nada. ¿Y de qué está hablando ahí? De personas. ¿Por qué? Porque habla de resurrección. ¿Quiénes son los que van a resucitar? ¿Los animales? ¿Las cosas? Las personas. Entonces por eso nosotros defendemos la salvación no se pierde. Porque si la salvación se perdiese, la voluntad del Padre no se cumpliera en Jesús. Pero como es la voluntad del Padre, Jesús dice, no pierda yo nada. Ninguno de nosotros, los que ha conocido a Jesús, los que han sido elegidos por Dios, se perderá. Aquellos que han nacido de nuevo. Y aquellos que resucitarán el último día, todos son creyentes verdaderos. ¿Y quién se los ha dado a Cristo? El Padre. El Padre se los dio a Cristo. Y solo aquellos que el Padre da a Cristo pueden venir a Cristo. Si el Padre no le da a fulano y a sutano a Cristo, no puede venir a Cristo, pero eso no hace que ese que no pueda venir a Cristo no sea culpable. Y eso hay que tenerlo claro. Ay, no, pobrecito, no puede, es que no puede, es que él quiere. No, él ni quiere tampoco, pero eso lo vamos a tocar más adelante. La salvación está por completo en las manos ¿de quién? Del Padre. Él es quien se los da a Jesús para que los salve. La salvación depende completamente del Padre. Él le entrega a algunos, no a todos, a algunos a su Hijo. Y esto es elección incondicional. Sigamos dándole más claridad. Juan capítulo 15. Y creo que este es uno de los versículos. Juan capítulo 15, versículo 16. Aquí está hablando Jesús, está hablando el Señor. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Miren, si hay algún texto que señale claramente la elección incondicional, es este. Los que defienden la elección condicional, o sea, aquellos que Dios ve que van a creer en Cristo por ellos mismos, porque Dios ve algo bueno en ellos, dice que el arminiano dice que él escoge a Dios. El que defiende la elección condicional dice que él escoge a Dios. Pero Cristo, ¿qué dice? No. Vosotros no me elegisteis a mí. Al contrario, yo os elegí a ustedes. Yo os elegí a vosotros. Miren, es cierto que el cristiano elige a Cristo. O sea, cree en Él. Y sin embargo, Cristo dice, no me elegisteis vosotros a mí. Para nosotros poder elegir a Cristo tenemos que recibir la fe. ¿Y la fe quién nos la da? Dios. La observación negativa de que Cristo es
es una forma contundente de decir que si bien el cristiano cree a veces que él mismo es el factor decisivo de elegir a Cristo, la verdad es que en un último término es Cristo quien escoge al creyente. Y entonces después de esto, que él lo escoge, el creyente sí elige a Cristo. Muy diferente a lo otro. La Biblia que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. O sea, el amor de Dios es anterior al amor del hombre. O sea, Dios nos amó para nosotros poderle amar a Él. Si Él primero no nos ama a nosotros, nosotros nunca jamás hubiésemos podido amar a Dios. Otro versículo, Hechos capítulo 13. Vayan a su Biblia, capítulo 13, versículo 48. Dice, y oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban que la palabra de Dios, que la palabra del Señor, y creyeron cuanto todos estaban ordenados para vida eterna. O sea, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí Hechos está narrando la conversión ocurrida en Antioquía cuando Pablo y Bernabé habían predicado. Miren, los que defienden la elección condicional, en este caso, vamos a ver, los arminianos, porque muchas veces uno le dice, cuando hay alguien que defiende la elección condicional, y uno dice, ¿qué tú eres arminiano? Y yo, ¿qué es eso? Yo no sé qué es, yo no soy arminiano, yo soy de Cristo. Pero no sabe el origen de la doctrina de la elección condicional. Tú sí eres calvinista porque tú defiendes la elección incondicional, hermano, y se forma un arroz con mango, como dice uno, una pelea. Pero en este caso, estamos viendo versículo por versículo lo que dice la Biblia. Entonces, cuando cite yo elección condicional, no voy a estar diciendo los arminianos, sino elección condicional, ya usted sabe a qué nos estamos refiriendo. Entonces, este versículo, los que defienden la elección condicional han tratado de retorcer el versículo para decir lo siguiente: todos los que creyeron estaban ordenados para vida eterna. Ellos dicen eso, todos los que creyeron estaban ordenados para vida eterna. Y si usted lo escucha suena lógico, ¿no? Todos los que creyeron, a los que creen el Padre de Dios potestad de ser hecho hijo de Dios, los que creen tienen vida eterna. Entonces ellos dicen, no, todos los que creyeron estaban ordenados para vida eterna. Pero eso es violentar el texto. Y este versículo armonizaría muy bien con lo que ellos dicen con relación a que Dios prevé de antemano quién va a creer para elegirlo. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario. ¿Qué dice la Biblia? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí entienden lo que dice el versículo? O sea, ellos creyeron porque estaban ordenados. Ellos no fue que porque creyeron fueron ordenados. ¿Sí entienden lo que dice el versículo? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vamos a ver otro versículo, Efesios capítulo 1. Versículo 4 y 5. Disculpen. Dice la Escritura: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que Dios nos escogió, no que nosotros
escogimos a Dios. Luego agrega que Dios nos ha predestinado. O sea, Dios desde tiempos antiguos, desde tiempo de antemano, ha marcado nuestro destino por medio de actos predeterminados para que lleguemos al final de él. O a la vida eterna, en este caso a la vida eterna, porque la predestinación te conduce a la vida eterna. Y los que no, al infierno. Dios nos escogió en Cristo. O sea, es decir, nos escogió no debido a nosotros mismos, sino a causa de Cristo Jesús. Quizás alguno puede continuar argumentando que Dios sí predestinó a algunos, pero que esto se basó en el conocimiento de que Dios tenía de quienes iban a creer. Pero aún así no tienen base sobre este versículo para argumentar eso, porque el versículo, Pablo no dice que Dios escogió porque somos santos. O sea, Dios no nos escogió porque somos santos, sino ¿para qué? Para que fuésemos santos. Y usted sabe que es santo, ¿no? O sea, el que no es santo, ¿qué es? Pecador. Vive en pecado, practica el pecado, es malo. Y en este caso, Dios nos escogió para que fuésemos santos. Efesios capítulo 1 excluye la elección que se basa en algo que hay en el hombre. Y Pablo agrega que esta elección y predestinación fueron según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Pablo omite cualquier alusión al hombre y dice que la razón se encuentra de esta elección solamente en ¿qué? En el puro afecto de Dios. Puro afecto de Dios. No se basó en nada que existía en nosotros. La expresión de su voluntad indica todavía con más vigor la libertad de la elección que Dios realizó. El hecho de que la razón de esta verdad hay que buscarla, ¿saben dónde? En la voluntad de Dios. Nada más. En el puro afecto de Él. ¿Y qué fue lo que lo llevó a hacerlo? Todos callamos. Creo que es uno de los últimos versículos que vamos a citar, Romanos capítulo 8. Versículo 29 y 30. Vamos a citar dos versículos, dos pasajes y Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. A los que antes conoció, mira, conoció, a los que antes Dios conoció, o sea, a los que Dios sabía quiénes iban a creer en Cristo, Él los conoció desde antes. Pero dice el versículo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y todos hablan en verbo pasado. Ya todo está realizado en lo que Dios ha hecho. Glorificó, justificó, santificó. Es algo seguro. Es algo que no queda abierto a que posiblemente sí puede o no puede suceder. Ahora, si hay algún versículo que parezca apoyar el concepto de la elección condicional, es este. Antes conoció. No es que Dios conoció quiénes eran los que iban a creer en Cristo, pero
Esta es una expresión griega y hebrea que significa amar antes. Amar antes. Miren, vamos a ilustrarlo mucho mejor. Vayámonos a Amós capítulo 3, versículo 2. Búsquenlo y mírenlo en su Biblia para que entiendan ese concepto de conoció. Yo sé que es un libro difícil de encontrar, le voy a dar 10 segunditos. Amós capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Está negando aquí la omnisciencia de Dios, diciendo que no conoce a nadie más intelectualmente. No. O sea, Dios le dice a su pueblo: a vosotros solamente he conocido. O sea, ¿será que Dios no conocía a las demás naciones? Sí lo conocía. Y no niega la omnisciencia de Dios. Se trata de una metáfora que significa que de entre todas las familias de la tierra solamente os he amado a vosotros. Os he amado a vosotros. Del mismo modo, cuando Pablo dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó. Pablo está utilizando esa expresión bíblica de conocer en lugar de amar. Y quiere decir, a los que antes amó, los predestinó. Y Efesios capítulo 1 lo dice, en amor, habiéndonos predestinado en amor. Lo que Pablo dice en el capítulo 8 es que hay una cadena de salvación que comienza con el amor eterno y selectivo de Dios. Y la elección incondicional tiene que ver con el amor de Dios. La predestinación del creyente se basa en el amor eterno de Dios. Y vayamos a Romanos capítulo 9. Capítulo 9, vamos a ver varios versículos. Pablo en este capítulo señala la elección soberana que Dios hace. Y nosotros hemos leído lo que hemos leído este capítulo, hemos visto lo que pasó con Jacob y Esaú. Vamos a leer el versículo 10 al versículo 13. Dice de la siguiente manera, yo lo estoy leyendo en la versión de las Américas. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concebió mellizos de uno de nuestros padres, Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. O sea, Jacob y Esaú tenían los mismos padres. E incluso habían nacido a la vez, eran gemelos. Sin embargo, Dios en forma soberana escoge a Jacob y pasa por alto ¿a quién? A Esaú. Para mostrar la elección incondicional de él. Miren, y para mostrar que la elección de Dios no se basó en un conocimiento previo, como dicen los que defienden la elección condicional. Dios dio a conocer su elección antes que nacieran los mellizos, antes que hubiesen hecho lo bueno y lo malo. ¿Qué dice ahí? No habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Así fue
Dice Pablo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Dios no escogió a Esaú porque vio de antemano que él sería bueno o creería en él. La Biblia no dice eso. No habían hecho nada. No había obra alguna que ellos hubiesen hecho. La fuente de la elección no se halló en él, no se halló en el hombre, sino en el que llama, es decir, en Dios. Para confirmar la soberanía de esta elección, Dios simplemente afirma: a Jacob amé y a Esaú. O sea, no es que Dios odió a Esaú, o sea, lo pasó por alto. Lo pasó por alto. ¿Por qué no le preguntan a Dios por qué hizo eso? Como seres humanos quisiéramos preguntar, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y Dios simplemente respondería reiterando el hecho: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así se palma. Y no da ninguna razón que satisfaga esa pregunta que nos inquieta a todos. Simplemente está ahí. ¿Qué clase de Dios es este? No es justo amar a unos y aborrecer a otros, incluso antes de que nazca y antes de que tenga la oportunidad de demostrar lo que son o no son. El versículo 14, Pablo como que olfateaba que había un arminiano por ahí. Y él hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? El versículo 14, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Como que se formó ese debate. Algunos comentaristas dicen ahí como que la Biblia aguanta esos detalles, él nos muestra lo que es, pero ahí como que se formó el debate con este tema. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Dios es injusto? La elección incondicional parece implicar la idea de un Dios injusto. Y por consiguiente no puede ser así razonada por nosotros. Y la respuesta al versículo 14 la da Pablo. ¿Y qué dice él ahí mismo? En ninguna manera. En ninguna manera. Ni se atrevan a decir o a pensar que Dios es injusto, que Dios es malo. Muchas veces se nos pasa por la cabeza el pensar esto y razonamos de esa forma. Pero Pablo dice en ninguna manera. No pienses que Dios es injusto. No pienses que Dios es malo. No lo es. Él es un Dios bueno y santo. Y jamás es injusto. Es bueno. No lo comprendemos. Escapa a nuestra capacidad de razonar estas cosas. Y más cuando se nos muere un ser querido que tanto amamos y lo estimamos y se va sin Cristo. Ay, Señor, se fue sin ti. No le permitiste que te conociera. Y queremos culpar a Dios por su destino eterno. Pero en la predestinación todos tienen lo que ellos quieren. Quizás no lo podamos entender todo aquí. Después de todo, somos seres humanos caídos. No somos Dios. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Vamos a dar 5 minutos de pregunta. Voy a terminar con esto. Faltan otras cosas, pero... Y es más, y Pablo le pone como la cereza al pastel, ¿no? ¿Qué dice el versículo 15? Tendré misericordia
del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y dice más adelante, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Según la Biblia, la elección depende en forma exclusiva de Dios. Es libre de amar al que Él quiera y pasar por alto al que Él quiera. ¿Qué nos ayuda a nosotros esa elección incondicional, amados hermanos? Yo no sé si tú lo has mirado de esa forma, pero esa elección incondicional nos ayuda a estar gozosos en todo, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque millones de personas se perderán en el infierno. Millones de personas sufrirán el castigo y el fuego eterno. No porque Dios los dejó en el sentido de que no los amó y los odió, no. Es un misterio. Dios, mire, Dios no vio nada bueno en ti. Porque muchas veces nos las picamos de bollón y creemos la última Coca-Cola del desierto y yo soy el que sé, yo soy el que hago. Y si no, hermano, nosotros no tenemos nada bueno, dice la Biblia. Y eso debe de regocijarnos de que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y el Padre nos escogió por medio de Cristo. Eso debe llenar nuestra vida de regocijo en esta tierra. Y eso es lo que provoca la elección incondicional en nuestros corazones. Adoramos a Dios por lo que Él ha hecho. Mira a tu hermano, míralo. No te voltees a mirarlo, ¿sabes? Míralo como siendo malo, pecador, con todo Dios lo amó. ¿Quién soy yo para no amarte? ¿Quién soy yo para no perdonarte? ¿Quién soy yo para señalarte? Si Dios lo amó, y lo amó a tal forma que lo llevará hasta el final del destino. Mi hermano, hay muchas cosas más, pero bueno, amén, hasta aquí llegamos, hay dos partidos. Pastor, gracias. Definitivamente podemos ver que es un acto totalmente ligado a la soberanía de Dios, y si fuera condicional, estaríamos destruyendo totalmente el sentido de la gracia y de la misericordia, porque Él nos da lo que no merecemos, que es su misericordia, y no nos da lo que merecemos, que es su gracia, Así es. que sería el castigo. Yo tengo una pregunta, no sé si ahí en Romanos más adelante lo aclara o estoy equivocada. Es que según la explicación sonaría como que Dios crea una gran cantidad de personas y luego elige. Yo pensaría, no sé, usted me corrige, ¿o será que Dios crea para algo? O sea, porque suena como alguien que crea y crea y crea sin ningún propósito. Entonces, ¿será que Él de antemano, por eso dice, conoció, o sea, Él crea para un fin? ¿Crea para salvar? ¿Crea para condenar? Ese ha sido un gran debate, ¿no? Están los infra, los supra, y eso es, o sea, Dios creó al hombre para que el hombre le glorificara. El hombre pecó y Dios entró a escoger dentro de esos que lo rechazaron a Él, quién estaría con Él por la eternidad. O sea, es lo único que puedo responder. Claro, pero el hombre cuando pecó ya Dios también lo sabía. Sí, o sea, inclusive, es que eso entra. Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué no lo evitó? O sea, No me refiero a eso, sí. sino suena como un acto caprichoso de un niño que pinta y pinta Sí, dibujos y luego los deja por ahí botados. Sino piensa uno en un Dios creador que sí sabe para qué está creando. Claro, para su gloria significa para mostrar sus atributos, y para mostrar su juicio necesita que haya alguien condenado. Es que inclusive Dios no abandonó el propósito por lo que le hizo. O sea, Dios no desechó el propósito por el que creó al hombre, a lo contrario, lo va a llevar hasta su final. Sí. A Él escogernos,
está confirmando el propósito por el que nos creó. Pero no sabemos, o sea, mucha gente, la gente pecó, el hombre se apartó del Señor, lo rechazó y Dios dijo, bueno, me rechazaste, no quieres estar conmigo, yo escogeré a los que yo quiero para que estén conmigo, de su voluntad, pero no bajo una forma, como decía mi hermana, pues caprichosa o egoísta. No entendemos, no entendemos la base de su elección, es un misterio para nosotros. Claro. No sé si Romanos 9:21 dice, no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. O sea, entiendo que no hay una posición si crea para o si después de crear. Hay muchos versículos que hablan y Dios creó al malo para el día del juicio. Entonces, Dios creó a un. Entonces, y a Judas. Nos abriríamos en un. Ok. Seguimos con. O sea, sin respuesta. Sí. Okay. Para no seguir avanzando porque abriríamos el abanico a otras más. No, solo aportar que a veces uno siempre ve esta posición de Dios cuando decide simplemente dejar a las personas pues en sus deseos, pero la pregunta es más bien que debe hacerse uno es ¿por qué me escogió? O sea, no es por qué Él dejó, sino por qué nos escoge a nosotros. O sea, quizás esa debe ser de pronto la mirada que debemos darle a lo que Dios hace. Ese es el amor de Dios, o sea, ¿por qué nos escoge? O sea, ahí es donde creo que debemos gozarnos en ese amor. Bueno, me están haciendo señas que terminamos, o la última. Ahí está el pastor para que te responda. Bueno, primero que todo, visito por primera vez esta congregación. Ah, qué bueno, bienvenido. Saludo cordial a todos, muy buenos días. Vengo de congregarme en la Iglesia Comunidad de Gracia en la ciudad de Medellín. Está ubicado en el municipio de Envigado. Bueno, como complementar un poco de la doctrina de la gracia, ahora que usted ha tenido la oportunidad de exponernos sobre la elección incondicional, un poco aclarando la perspectiva de nuestra hermana acá, que dice que de pronto Dios crea y crea. Siempre nosotros como seres humanos nunca nos conformamos por lo que hace Dios y queremos saber respuestas en nuestra mente finitas. Para la mente de Dios es infinita y nosotros solamente debemos dar gracias por lo que hacen en nuestras vidas. Él es fiel a su palabra y pienso que lo estamos viendo en nuestras vidas y debemos dar gracias y glorificar todo lo que Él hace. Ahora Dios nos ha creado con un solo propósito, es alabar la gloriosa gracia que está en el Señor Jesucristo, como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces, es como complementar ese aspecto, esa parte de que la elección soberana de Dios es algo que nosotros nos merecemos, lo reconocemos y que nosotros nos regocijamos sabiendo que somos pecadores y que nuestra salvación, gracias a Dios, no depende de nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a orar para terminar. Eterno Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Pedimos, Dios, que nos ayudes cada día a entender y comprender esta doctrina, Señor, que nos da ánimo en el corazón de saber que la salvación no depende de nuestra obra, sino exclusivamente de ti. Pero sabemos que tenemos una responsabilidad también delante de ti, Señor, en esta tierra. Ayúdanos cada día en la santificación, en vivir para ti en esta tierra como personas santas y dignas de ser llamadas tus hijos. Gracias te damos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.